esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos. Buenas noches. Los saludo hoy 27 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Hoy meditaremos en la unción. Por nuestra tierra. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema la unción. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor. Hemos podido exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, adorarte, Señor. Somos uno contigo, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2. Y en Primera de Juan capítulo 2 vamos a mirar inicialmente los versos 18 al 21. Mientras nos ubicamos todos allí en Primera de Juan capítulo 2, quiero recordarles que el tema que nos ha ocupado principalmente los miércoles en la noche ha sido acerca de el anticristo. En la primera ocasión, el primer miércoles, vimos precisamente ese tema, el anticristo, como esa persona que menciona la palabra de Dios que vendrá y que tendrá un papel muy protagónico durante la gran tribulación, trayendo mucho daño a la humanidad. Luego, el siguiente miércoles, vimos el tema los anticristos, porque a pesar que se ha mencionado de un anticristo que vendrá, el apóstol Juan advierte que ya han salido por el mundo muchos anticristos. Yo les invito a toda la iglesia y a todas las personas que vean luego esta prédica en el canal de YouTube, que consulten en YouTube esas prédicas acerca del anticristo y de los anticristos. El tercer miércoles, que fue el miércoles pasado, tuvimos esa bendición de estar en ayuno y oración proclamando Colombia tierra de bendición. Y hoy terminamos este ciclo de los miércoles en la noche, en este mes de julio, con el tema la unción. En Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 21 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Quiero, queridos hermanos, que miremos unos aspectos muy destacados en esta porción que acabo de leer. No me voy a referir a las cosas que ya hemos visto acerca del anticristo y de los anticristos, sino de unas cosas nuevas que competen a nuestro tema de hoy, que es la unción. Primero que todo, mira esa primera palabra que he leído en el verso 18. Hijitos. El mes pasado estuvimos mirando ampliamente el enfoque que el apóstol Juan tiene en este capítulo 2 y vimos cómo se dirigía a tres partes de la iglesia, a tres grupos de personas. Si miramos un momento el versículo 13, encontramos esto. Dice el verso 13 de 1 de Juan 2: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El mes pasado vimos, en el contexto de este capítulo 2, cómo el apóstol Juan se dirige específicamente a 3 grupos en particulares de la iglesia. Esos 3 grupos componen toda la congregación. Un grupo llamado ahí en ese verso 13, padres, otro grupo llamado jóvenes y otro grupo llamado hijitos. Los padres son los maduros espiritualmente, los jóvenes son los que ya llevan una trayectoria con el Señor y se han fortalecido en el Señor, y los hijitos son los que recién conocen del Señor Jesús. Eso lo vimos detenidamente el mes pasado. Solamente hago referencia porque el verso 18 nos indica esta palabra específicamente para cuál de esos grupos es. El verso 18 dice hijitos, de tal manera que esto que acabo de leer está dicho por el apóstol Juan específicamente para un grupo de la iglesia, para los recién convertidos, para los que llevan poco tiempo con el Señor, los que apenas han empezado una relación con el Señor. Especialmente es para esto. Por supuesto que esta palabra nos sirve a todos, pero está enfocada particularmente a los hijitos, a los recién convertidos. Ahora, hermano, no voy a salirse de la conexión, no voy a quitar esa prédica y ver otra cosa en el YouTube, sino que esta palabra es importante para todos, enfocada para los recién convertidos, pero es muy importante para todos. Hay 2 cosas particulares de las que se habla acá. Se habla de los anticristos y se habla de la unción. Ahora, esta palabra, como les he dicho, como les acabo de explicar, está enfocada para los recién convertidos. Alguien podría decir, pero para los recién convertidos, ¿y va a hablar de anticristos y va a hablar de la unción? Siendo que muchos maduros, muchos que ya son padres en el contexto de Primera de Juan capítulo 2, muchos ya son padres y jóvenes y todavía no entienden qué es la unción. Se habla de la unción, hermanos, si hay algo que en la Biblia se habla y se hablan distintas cosas, algunas incorrectas, es acerca de la unción. De hecho, viene a mi mente una canción de un siervo que ha sido una bendición y sigue siendo una bendición para el pueblo de Dios, pero en esa canción erró diciendo: no quiero la unción. Dice que prefiere a Cristo, pero que no quiere la unción. Entonces yo me pregunto, para ese siervo, ¿qué es la unción? Se pretende que la unción es algo extra, un poder extra que viene para algunos siervos y que algunos podrían vivir sin esa fuerza extra o sin ese poder extra. Por lo tanto, podría quedarse, entre comillas, contento solamente con Cristo y no necesitar algo extra, porque Cristo es suficiente para él. En ese sentido yo entiendo que de pronto es la canción, pero es bíblicamente muy incorrecta. Y se presta para errores de este tipo porque no se sabe qué es la unción. Y no se sabe qué es la unción porque se presta más oído a lo que se dice, a las opiniones, a la tradición y no a lo que está escrito en la palabra de Dios. El apóstol Juan habla aquí en 1 de Juan capítulo 2 acerca de la unción. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor hoy, podemos ver con toda claridad de qué se trata esto de unción. Así que se habla de unción y también se habla de anticristos. Anticristos fue el tema de hace 15 días. Y se habla específicamente para los recién convertidos. Hoy vamos a ver por qué se habla para los recién convertidos de un tema que puede ser polémico, que puede ser complejo, que de pronto uno pensaría, se requiere más profundidad doctrinal y los nuevos no están sino para recibir lechita. Entonces esos temas dejémoslos clasificados para cuando más adelante tengan más conocimiento, unas bases más sólidas, y después sí les hablamos qué es unción y les hablamos qué es anticristos y de ahí en adelante. Pero la Biblia nos da el orden correcto. Si aquí el apóstol Juan enfoca esta palabra acerca de anticristos y acerca de unción para los recién convertidos, es por algo. Y hoy vamos a descubrirlo con el poder de Dios, vamos a descubrir por qué lo hace así, de esta manera. Dice el versículo número 20, en el contexto de los anticristos que está advirtiendo él desde el versículo 18 que vimos hace 15 días,
Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. A los recién convertidos les está diciendo que conoce todas las cosas. Los nuevos conocen todas las cosas. Los recién convertidos, los que uno pensaría, ellos casi no conocen cosas, apenas están aprendiendo. A ellos el apóstol Juan les dice aquí en el verso 20, la segunda parte, y conocéis todas las cosas. Pero antes de decirle conocéis todas las cosas, les dice, vosotros tenéis la unción del Santo. El verso 20 lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es que una persona recién convertida puede conocer todas las cosas gracias a que tiene la unción del Santo. Como tiene la unción del Santo, entonces conoce todas las cosas. De hecho, mira la afirmación del verso 21. El verso 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que él escribe a los hijitos, a los recién convertidos, no porque ellos ignoran la verdad, ellos no saben, les voy a enseñar. No, hay unas cosas que es necesario decirle a algunas personas porque no saben, pero ese no fue el propósito del apóstol Juan acá. El apóstol Juan categóricamente dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino todo lo contrario, porque la conocen. Como ellos conocen la verdad, por eso es que les escribe y dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué conocían los recién convertidos? Conocían la verdad. ¿Qué tenían los recién convertidos? Tenían la unción del Santo. Cuando una persona tiene la unción del Santo, entonces conoce la verdad. Cuando una persona tiene la unción del Santo, entonces conoce todas las cosas. Cuando una persona conoce la verdad, entonces no va a ser engañado, porque ninguna mentira procede de la verdad. Hasta ahora es lo que podemos decir, pero no hemos ido a mirar qué es eso de unción. Para esto va a ser muy interesante, muy útil, pienso yo, seguir un principio de los escritos de Juan. El apóstol Juan, usted lo puede notar en el Evangelio, aquí, por ejemplo, en esta primera carta de Juan y también en Apocalipsis, usted puede notar cómo el apóstol Juan se apoya en cosas, en principios, en conceptos del Antiguo Testamento para poner un piso y hablar las cosas del Nuevo Testamento. No como hace el apóstol Pablo, por ejemplo, que el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos, bueno, yo digo, algunos dudan que es el apóstol Pablo que escribió los hebreos, pero bueno, el escritor de los hebreos, yo sé que es el apóstol Pablo. Él hace continuamente un paralelo entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El apóstol Juan no lo hace de esa manera, pero sí se basa en el Antiguo Testamento para hablarnos algunas cosas. Por ejemplo, nomás mirando el capítulo 1, vemos que se menciona el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es un concepto traído del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, se habla de la unción. La unción es un concepto traído del Antiguo Testamento. En el Apocalipsis también vemos continuamente esa misma situación. Como la unción es un asunto traído del Antiguo Testamento, vamos a mirar el Antiguo Testamento. Le invito a que me acompañe a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30 y vamos a mirar los versos 23 al 25. Éxodo capítulo 30, verso 23 al 25 dice, son palabras que Dios le habla a Moisés, le dice así, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Un experto debía tomar distintas especias, mira que están mencionadas allí, ciertas cantidades, hacer una mezcla y de allí entonces, con eso va a hacer lo que dice el verso 25,
y harás de ello el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción, es decir, un aceite con que se ungía particularmente el tabernáculo, se ungían los sacerdotes, por ejemplo, particularmente. Para eso específicamente eran las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés, para hacer el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción no era simplemente aceite puro, sino que era una mezcla. De hecho, la palabra más técnica utilizada en la Biblia está allí mismo en el verso 25, dice superior ungüento. Ese ungüento es una mezcla. Parte de la mezcla era aceite, como lo vimos en los versículos anteriores. En el versículo 24 dice aceite de olivas y dice la cantidad. Parte era aceite, pero no solamente era aceite, habían otros elementos. Sin embargo, note esto, querido hermano, en el verso 25, como le acabo de decir, técnicamente la palabra es ungüento. Sin embargo, dice el verso 25, lo llama y harás de ello el aceite de la santa unción. Aunque no solamente era aceite, sino aceite más otras cosas, por lo cual el nombre técnicamente más correcto es ungüento, un ungüento hecho de aceite y otras cosas. A pesar de eso, empieza diciendo el verso 25, empieza llamándolo aceite de la santa unción. Y no solamente eso, así empieza y así termina el verso 25. El verso 25 dice, será el aceite de la unción santa. Así que podemos llamar a ese ungüento, a esa mezcla de elementos, lo podemos llamar aceite de la santa unción o lo podemos llamar aceite de unción santa, cualquiera de los dos. Aceite para ungir de una manera, para santificar algo, para dedicar algo al servicio del Señor. Aquí en Éxodo capítulo 30 vemos entonces que ese aceite o ese ungüento está formado por varias especias. No es algo simple, es algo compuesto de varias cosas. Hermanos, este principio es muy, pero muy importante. Volvamos por favor a Primera de Juan capítulo 2. En Primera de Juan capítulo 2 estamos mirando acerca de la unción. Primera de Juan capítulo 2 y dice el verso 20, vosotros tenéis la unción del santo. Nosotros tenemos la unción del santo. Esa unción del santo es el aceite de la santa unción. Ese aceite, tal cual como el principio que acabamos de ver en Éxodo 30, no es solamente aceite, sino que es un compuesto. Aquí entonces tenemos que mirar detenidamente esto. Se puede llamar aceite, así como ahorita se puede llamar espíritu. El espíritu nos unge y la mayoría de creyentes estarán de acuerdo con saber que esta unción se trata del espíritu. Pero no podemos olvidar el principio que acabamos de ver en Éxodo 30. Es decir, aunque se puede llamar aceite, técnicamente es un ungüento. ¿Por qué? Porque no solamente es aceite, sino que también hay otros elementos que forman en última instancia el aceite de la santa unción. Un aceite especial, no un aceite común, no un aceite normalito, sino con una mezcla. Ese es un ungüento o como lo llama acá, unción. Hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Que esa unción o ese ungüento mencionado en el capítulo 2 no solamente es el Espíritu Santo como tal, sino que además del Espíritu Santo hay una mezcla de cosas. Oh, hermanos, y aquí es donde nosotros nos ponemos a caminar finito. Y entonces uno dirá, pero todo esto se lo dice el apóstol Juan a personas nuevas, a creyentes recién convertidos. Si de pronto yo llevo 30, 40 más años en el Evangelio y estoy aquí boquiabierto tratando de entender y me parece que se está formando un enredo, pero vamos despacio. Hay un principio de qué es ese ungüento, está en Éxodo 30, formado, es una mezcla de varias cosas, entre otras está ese aceite. Acá les estoy diciendo que se llama unción, la unción del santo. Muchos estarán de acuerdo con decir, ese es el espíritu. Sí,
Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero no solamente es el Espíritu Santo solito, sino que es una mezcla. Por eso el apóstol Juan no dice simplemente vosotros tenéis el Espíritu. Él lo hubiera podido decir, vosotros tenéis el Espíritu Santo, pero él no dice así. Él dice vosotros tenéis la unción del Santo. Este es un asunto muy destacado, queridos hermanos, y voy a apelar a unas bases que ya como Getsemaní tenemos, y si alguna persona de pronto nos está viendo en el canal de YouTube y no tiene estas bases, yo le animo, querido hermano, a que consulte nuestras prédicas en YouTube, particularmente las de octubre del año 2020, donde vimos cómo Cristo traspasó los cielos. Hizo una trayectoria muy especial traspasando los cielos. Él descendió del tercer cielo a la tierra, se hizo hombre. El Señor es Dios con nosotros, se encarna, tiene una vida como hombre, un caminar humano, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Luego muere, el Señor murió, luego fue enterrado, fue sepultado, estuvo en el Hades, como dice la Escritura, como todos los muertos van al Hades. Pero el tercer día resucitó de los muertos, como nos dicen los evangelios, como lo dice por ejemplo Hechos capítulo 3. Él no se quedó en el Hades, no se quedó en el Seol, sino que fue resucitado y luego sigue otra vez traspasando los cielos, pero ya de regreso, porque él no solamente resucitó, sino que ascendió y llega nuevamente al tercer cielo. Cristo traspasó los cielos. Hay 4 pasos muy importantes que nosotros vimos y son esas prédicas que te invito a mirar en nuestro canal de YouTube y son de octubre del año 2020. El Señor hizo esa trayectoria y allí están detalladas 4 pasos que el Señor dio, como son los principales: la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión. Algo muy especial que vimos es que en la resurrección, incluso antes de la ascensión, en la resurrección el Señor entra en gloria. Y el Señor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, en resurrección viene a ser espíritu vivificante. De tal manera que ese Cristo que es mencionado en la Biblia ha hecho todos estos pasos, ha sido procesado. No es el Señor Jesús que está en la eternidad. Recuerde que el Señor Jesús en la primera eternidad no tiene humanidad, pero luego se viste de humanidad. Y el que se viste de humanidad no solamente es el Hijo. Si usted mira detenidamente lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, que era Dios, Dios se hizo carne. Así que no es que el Padre se quedó en el cielo y el Espíritu Santo en otro lado y el Señor Jesús se hizo carne, solamente el Hijo se hizo carne, sino que la enseñanza del capítulo 1 de Juan es que Dios se hace carne. Ahora, eso lo podemos rectificar o ratificar mejor en el Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 14, donde dice que el Señor Jesús le dice a los discípulos que Él es en el Padre y el Padre es en Él. O sea, ellos cohabitan uno en el otro. Jesús como Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. Entonces no es posible despegarlos. Sí es posible diferenciarlos, pero no separarlos. Ellos cohabitan. Y ese es un asunto que tenemos nosotros que entender. Y la palabra de Dios no lo dice. De pronto nos cuesta un poquito de dificultad porque siempre hemos puesto al Padre por allá, al Espíritu Santo por allá, al Hijo por acá. Pero ellos son uno y están juntos. El Señor, el Verbo, Dios se hace carne. Entonces cuando se hace carne y habita entre nosotros, estamos viendo no solamente al Padre, sino que también estamos viendo al Hijo. O dicho de otra manera, no solamente estamos viendo al Hijo, sino que también estamos viendo al Padre. Por eso es que a la altura del capítulo 14, cuando Felipe que le dice, muéstrenos al Padre, le dice, pues tanto tiempo que me están mirando y me dice, muéstrenos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Literal, eso no es una metáfora, es un asunto literal. Ver a Jesús es ver al Padre. No en vano, ya proféticamente Isaías había dicho acerca de Jesús que era Padre eterno. Bueno, muy bien, son uno. El Padre del Hijo, lo dice nuevamente Jesús también en el capítulo 10 de Juan.
Ellos están juntos. Ese Dios que se hace carne, en resurrección se hace espíritu vivificante. ¿Y para qué se hace espíritu vivificante? Como lo dice en Juan capítulo 20, para impartirse a los creyentes. Ese Cristo que vive en ti, que vive en mí, que vive en todos los creyentes, no es solamente el Hijo, sino que está el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. ¿Dónde puedes corroborar eso? Mira, por ejemplo, Juan 14, 23, donde dice que el Padre y el Hijo van a ser morada en el creyente. Allí tenemos nosotros morando al Padre y al Hijo. ¿Y cómo hace para morar allí? Moran en nosotros como espíritu vivificante. Como Padre solo no puede, como Hijo solo no puede, pero como espíritu vivificante sí puede. Por eso es que a la altura del capítulo 7 de Juan, el Señor les dice a los judíos que el Espíritu Santo no había venido. Es una nota que dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús es glorificado es que viene a ser espíritu vivificante y ahora sí se puede impartir en los creyentes. La Biblia es una perfecta unidad. Entonces, cuando se habla de unción, se tiene que hablar no solamente del Espíritu Santo, sino que se tiene que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unción no es solamente Jesús, la unción no solamente es el Espíritu Santo. La unción no solamente es el Padre, la unción es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo, morando en una persona. ¿Cómo hacen para morar allí? Como espíritu vivificante. Por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no es solamente es el Espíritu Santo, así como en Éxodo 30 no solamente es aceite, sino que hay otras especias. Es un ungüento compuesto. Aquí vemos un ungüento compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no queda todo allí, porque no solamente es divinidad esa unción. Y aquí, hermanos, eso le pido que tenga mucha paciencia y lo mire con cuidado. Simplemente la palabra de Dios y apelo al principio, al concepto de la palabra Cristo. Recuerda que Cristo significa el ungido de Dios. Cristo es el ungido. Y allí, como ungido, es donde vemos entonces la relación que tiene con la unción. Cristo es el ungido. Ese ungido en resurrección viene a ser espíritu vivificante y puede entrar en nosotros. Entra en nosotros Cristo, que es el ungido. Ese Cristo nos unge, pero además se queda en nosotros haciendo una vida. Y la obra que Él hace en nosotros se llama unción. Esa palabra unción es como si fuera un sustantivo. La unción del santo. Suena como sustantivo. De hecho, es sustantivo. Pero es un sustantivo que tiene mucha carga de verbo, de movimiento. Los que saben gramática le dicen que tiene una carga verbial, creo que es la palabra, no soy experto, pero da la noción de verbo. O podría ser también que es un verbo sustantivado. Para el orden que nosotros vemos en la palabra de Dios como el orden dispensacional, por ejemplo en Juan capítulo 1 vemos primero el verbo, entonces a mí me encantaría decir que es un verbo sustantivado. Ese verbo que se hace carne, pero en resurrección viene a ser espíritu vivificante, ahora en nosotros se ha sustantivado. Es decir, es como una persona, es la unción, un sustantivo. Verbo sustantivado. Un verbo, el que es la palabra, el que hace, el que está en movimiento, ahora está en nosotros. La unción, querido hermano, entonces es el mover del Espíritu en nosotros, pero ese Espíritu vivificante que está en nosotros no solamente es Espíritu Santo, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son los tres, es nuestro Dios trino en nosotros, viviendo en nosotros. Y la unción, que tiene una carga de verbo, que es un verbo sustantivado, no solamente es algo quieto en nosotros, sino la obra, el trabajo, el mover del Espíritu en nosotros. Esa es la unción. No es ungüento, hubiera usado la palabra ungüento si fuera algo quieto o se refiriera solamente al sujeto como tal. Ese ungüento, esa mezcla,
pero es más que eso, es la unción, es un mover, es una obra, es una acción, la acción que realiza continuamente, permanentemente el Espíritu Santo en nuestra vida, esa es la unción. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les decía que no solamente es divinidad. ¿Por qué? Porque es que el Cristo, que es el ungido, no solamente es divinidad. Recuerda que ese verbo se hizo hombre, se vistió de humanidad y cuando resucita es tenido por Dios de una manera distinta. Hemos visto en Hechos y hemos visto en Romanos capítulo 1 cómo el Señor declara lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que Él lo engendró en resurrección. ¿Por qué lo engendró en resurrección? Lo que pasa es que esa parte humana de Cristo no había tenido, por decir de una manera, la aceptación del Padre. El Padre lo acepta, esa parte humana, en su Hijo, y ahora el Hijo que nosotros debemos tener presente no es el mismo Hijo que estaba antes en la gloria y que descendió, sino que se encarnó y que resucitó y entró en gloria. De tal manera que ese Cristo no solamente es parte divina, sino que también es parte humana. El Cristo es un ungüento que tiene varias especias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también carne, una carne que ha sido glorificada en resurrección. Ese es el Cristo. Ese Cristo es el que está en nosotros, ese es el Cristo que se debe formar. El Cristo que se debe formar en nosotros no es un Cristo netamente divino, sino que es el Cristo que se hizo hombre y que en resurrección viene a ser espíritu vivificante. Es un Cristo procesado. La noción de Cristo, recuerda que es el ungido de Dios y es ungido para que haga todo ese proceso de encarnación. Entonces ya está la parte humana allí. También de muerte, de resurrección, ahí donde entra gloria, y de ascensión, donde el Padre Celestial lo admite, lo bendice, lo ratifica como su Hijo. Ese es el Cristo que está en nosotros. El Cristo que nos ha ungido viene a ser él mismo la unción que está en nosotros, la unción que se mueve. Ahora, esa unción, según lo que hemos visto hasta ahora, es muy importante porque nos enseña todas las cosas. Y aquí es donde viene lo interesante para las personas nuevas. Las personas nuevas no tienen que ir a un seminario para que les digan cosas doctrinales profundas acerca de anticristos y acerca de la unción. Ni siquiera esto que les estoy diciendo yo acá es necesario para las personas nuevas. ¿Por qué? Porque hay una unción que les enseña. Mira lo que dice aquí mismo en 1 de Juan capítulo 2, verso 27 y 28. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Recuerda, esa unción está en nosotros y esa unción nos enseña. El apóstol Juan tiene una palabra muy especial y es conocer al Señor. Hemos hablado varias veces acerca de esa expresión, ese concepto. Conocer no es un conocimiento doctrinal o mental o teórico, sino que es un conocimiento de experiencia. Yo conozco a Cristo porque camino con Él, porque me sanó, porque me perdonó, porque me levantó, porque me guía, porque me alienta, etcétera, etcétera, porque es su mover, es esa unción. Como el creyente nuevo tiene la unción, tiene la verdad, esa verdad misma le enseña. De tal manera que cuando viene un anticristo, viene alguien a decirle algo contrario a Cristo, la unción que esa persona tiene en su interior, desde adentro le está diciendo: rechace eso, eso no es. Le provoca como un fastidio, como eso no está correcto. ¿Qué se requiere entonces de la persona nueva? No se requiere que tenga mucho conocimiento doctrinal, pero sí se requiere que tenga comunión con el Espíritu. ¿Para qué? Para que sea guiado por el Espíritu. Y el Espíritu le va a guiar a toda la verdad. El Espíritu le va a enseñar todas las cosas. El Espíritu le va a enseñar y no va a tener necesidad que otra persona externamente le enseñe. Ahora, otra cosa que hace, además de enseñarle todas las cosas, es lo que dice la última parte del verso 27.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción es la que nos permite permanecer en el Señor. Tenemos pruebas, tenemos fracasos puntuales, caemos en pecado inclusive, pero ¿por qué permanecemos entonces? Porque la unción que nos enseña todas las cosas nos ayuda también a permanecer. Mira el verso 28 dice, con esto terminamos, y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. De tal manera que la unción, que es el mismo Cristo en nosotros, moviéndose, operando en nosotros, nos enseña todas las cosas y nos ayuda a permanecer en él hasta la segunda venida del Señor, hasta que el Señor se manifieste, hasta que seamos glorificados. Nos ayuda en este tiempo tan difícil, por eso se llama tiempo de gracia, porque tenemos que depender completamente de la gracia. Depender de la gracia no es otra cosa que depender de la unción que está en nosotros, que nos enseña todas las cosas, que nos guía a toda la verdad y que nos permite permanecer fieles al Señor. ¿Qué es un anticristo? Volviéndonos al tema de hace 15 días. Un anticristo es una persona que niega la unción, niega al Cristo, niega al ungido, o sea, niega la unción, niega esa unción que está en nosotros guiándonos, operando, transformando y ayudándonos a permanecer. Por eso es que los niñitos, los recién convertidos, los hijitos, ya pueden conocer todas las cosas, no porque sepan mucha doctrina, sino porque ya tienen la verdad, ya tienen la unción del Santo, ya tienen al Cristo, ya tienen el Espíritu vivificante que les enseña todas las cosas. No se trata de menospreciar la palabra. Bueno, ya tengo la unción, no necesito estudiar la Biblia. Gloria a Dios, tenemos la palabra y la unción que está aquí nos va a guiar a ahondar en esa palabra. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te doy por tu palabra, gracias por la unción, gracias por tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, gracias por el Espíritu vivificante, gracias por el Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, gracias por el ungido en nosotros, gracias por la unción que nos has dado, gracias por la unción guiándonos a toda la verdad, enseñándonos todas las cosas, ayudándonos a permanecer. Nosotros confiamos en la unción, nosotros confesamos la unción, nosotros confesamos a Cristo, nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, nosotros confesamos que Jesús vino en carne, nosotros confesamos que Jesús murió, que al tercer día resucitó y que ascendió y que Cristo vive en nosotros, que nos guía. Confiamos en el ungido, confiamos en la unción y te damos gracias, Señor, por la unción. Sí queremos la unción, sí necesitamos la unción. Ayúdanos a depender día a día de esa unción que nos enseña todas las cosas. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.